terminamos de tejer el ancho de la botella, ahora vamos a realizar la costura del lateral, que lo podemos hacer con una fila de puntos bajos o también lo podemos hacer con una costura con aguja lanera. En este caso yo lo voy a hacer con una fila de puntos bajos. Primero vamos a medir la botella para ver si está bien, que nos quede bien. Y van a ver que no tenemos problema, queda bien. Si vemos que nos queda muy ajustado, hagamos 2 filas más porque después nos va a costar meter la botella. Bueno, está bien. Además este punto van a ver que es muy elástico, así que en mi caso está bien porque no voy a tener tantos problemas. Bueno, ahora vamos a hacer la costura. Y lo voy a hacer con una fila de puntos bajos. Primero vamos a empezar uniendo. Van a ver que acá tengo una vareta y vamos a empezar a unir esta vareta con la esquina de la otra punta. Van a ver que yo introduzco la aguja en la esquina, tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. Ahora vamos a ir uniendo de este lado. Van a ver que en el comienzo que teníamos cadenas y sobre las cadenas teníamos varetas, y en el otro lado, en el otro extremo, vamos a tener cadenas. Entonces yo voy a ir uniendo estas cadenas con estas varetas y después van a ver que voy a ir uniendo con estas cadenas con estas varetas. Bueno, voy a empezar primero. Para unir estas cadenas con la vareta, lo que voy a hacer es pasar la aguja por debajo de las cadenas de esta forma. Y ahora voy a pinchar la aguja sobre la vareta, en este caso sería sobre la cadena, que es esta. Pincho, tomo una lazada, saco y tejemos el punto bajo. Volvemos a hacer la misma operación. Paso la aguja por debajo de las varetas, mejor dicho de las cadenas. Pincho sobre la cadena que sigue. Van a ver que aquí pinchamos anteriormente, ahora tengo que pinchar acá. Pincho, tomo una lazada, saco y tejemos el punto bajo. Volvemos a repetir. Pasamos la aguja por debajo de las cadenas, pinchamos la aguja sobre la cadena que sigue, tomo la lazada y saco. De nuevo. Volvemos a pinchar y tejemos el punto bajo. De nuevo, van a ver que ya estamos llegando al final. Paso la aguja por debajo de las cadenas, pincho sobre la cadena que sigue, tomo la lazada y saco. Bueno, van a ver que ya unimos esta parte. Ahora vamos a volver a unir, en este caso, de este lado vamos a tener varetas y del otro lado puramente las cadenas. Entonces, en este caso voy a pinchar la aguja sobre la vareta que sigue, de esta forma, y pasamos la aguja por debajo de las cadenas. Tomamos una lazada y tejemos el punto bajo. Nuevamente, vuelvo a pinchar sobre la vareta que sigue, pasamos la aguja por las cadenas del otro lateral, tomo la lazada y tejo el punto bajo. Bueno, nuevamente vuelvo a pinchar sobre la vareta que sigue y acuérdense que siempre la aguja va por debajo de las cadenas. Si yo no tomo las cadenas de esta forma y tejo así, lo que voy a estar haciendo es tejiendo sobre este lateral y no voy a estar uniendo ambas partes. Entonces siempre la aguja va a pasar por debajo de las cadenas. Y tejemos el punto bajo. Nuevamente, pincho la vareta, paso la aguja por debajo de las cadenas, tomo la lazada y tejemos el punto bajo. Nuevamente. Y así va a ir quedando la costura del lateral. Y aquí volvemos a repetir lo mismo que hicimos al comienzo. De nuevo, la aguja pasa por debajo de las cadenas. Ahora vamos a insertar la aguja sobre, van a ver que acá tengo una vareta sobre esta cadena, pinchamos y tejemos el punto bajo. Nuevamente, debajo de las cadenas, pinchamos sobre la cadena que sigue y tejemos el punto bajo. Aquí yo digo pinchar la cadena porque acuérdense que esto en realidad son las cadenas de inicio de la labor. Bueno, de esta forma vamos a ir haciendo la costura con puntos bajos. Van a ver que queda muy bonito, además es fácil, no vamos a tener problemas. Bueno, van a ver que llegamos al final y de nuevo, siempre vamos a ir uniendo
de esta parte de las varetas, acá las cadenas, nuevamente esta parte donde tejimos las varetas con las cadenas de este lado, es decir, siempre nos tiene que quedar de esta forma la costura. Bueno, vamos a seguir cosiendo de esta forma y vamos a coser hasta este lugar y después les voy a mostrar cómo cosemos esta parte de la puntita. Llegamos a esta puntita y aquí acuérdense que teníamos 6 puntos, teníamos 3 media varetas y 3 puntos bajos. Entonces vamos a unir las 3 media varetas de este lado con las 3 media varetas de este lado. Entonces aquí tejo, van a ver que introduzco la aguja en la media vareta que sigue y acá en realidad tenemos las cadenas de inicio y vamos uniendo con puntos bajos de esta forma. Paso por este lugar, paso por la cadena, tomo la lazada y vamos tejiendo de esta forma en puntos bajos. Bueno, van a ver que estamos llegando ya al final. Y terminamos de unir el último punto. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a dejar un extremo un poquito largo porque vamos a hacer una pequeña costura en este lugar para cerrar esta parte. Voy a estirar y ahora voy a enhebrar de esta forma y aquí vamos a hacer una pequeña costura. En este caso, mejor dicho, no es una pequeña costura, sino que vamos a pasar la aguja por este lugar y vamos a fruncir para que se cierre el anillo que quedó abierto. Lo único que tenemos que ir haciendo es pasando la aguja de esta forma por las pestañitas que se ven. Van a ver que esta es una pestañita superior, entonces voy tomando una pestañita de esta forma Acuérdense de agarrar bien la pestañita, no agarrar la mitad. Por ejemplo, si hago de esta forma, después se me va a trabar al momento de cerrar. Entonces tiene que la hebra estar bien pasada, no por la mitad, sino por la hebra de forma que esté bien, digamos, no agarrar la mitad de la hebra. Bueno, estamos llegando ya al final. Ahora van a ver que lo que hago es estirar, nada más fruncir, y se me va a cerrar el anillo. Acá voy a hacer una pasada por este lugar y voy a empezar a fruncir más o a estirar, mejor dicho, para que quede bien cerradito. Y ahora lo que yo voy a hacer es ir escondiendo mi hebra por este lugar. Sigo estirando. Y van a ver que quedó cerradito. Ahora puedo perder la hebra por acá, por el lugar donde hicimos la fila de puntos bajos si quiero, o por el lugar donde yo vea que es más fácil. Bueno. Podemos hacer un nudito si queremos. Y ahora van a ver que ya perdí, puedo seguir perdiendo más si quiero. Ahora lo que yo voy a hacer es cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la costura y la parte final. Ahora lo que yo voy a hacer antes de haber cortado y haber cerrado esta parte, lo mejor hubiera sido probar si queda bien. Así después no nos evitamos de tener que desarmar todo y volver a romper todo. Bueno, yo voy a probar, así me aseguro que está bien. Van a ver que está perfecto, entra bien mi botellita. Así que está bien la costura, está bien el ancho, entonces no voy a tener problemas.
Ahora vamos a trabajar el borde de nuestra bolsita. Primero lo que vamos a hacer es poner a la bolsita del lado derecho. Si el borde está de este lado, significa que este va a ser el lado del revés, entonces vamos a dar vuelta la bolsita de esta forma y la costura me tiene que quedar del lado de adentro. Vamos a empezar a tejer este borde, que lo vamos a hacer con filas de puntos bajos. Voy a comenzar yo aquí en este lugar de la costura, ahí voy a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra. De esta forma. Voy a tejer una cadena y en el mismo lugar donde saqué la hebra voy a trabajar el primer punto bajo. Vamos a ir trabajando puntos bajos sobre este lateral. Aquí no tenemos una indicación precisa porque no tenemos una fila anterior, sino un lateral. Lo que yo voy a hacer es ir trabajando los puntos bajos y la cantidad va a depender mucho después del ancho que sea nuestra bolsita. Yo voy a ir levantando, por ejemplo, en este lugar, sobre esta vareta voy a trabajar 2 puntos bajos, en este espacio otro punto bajo y así voy a ir levantando puntos bajos. Nuevamente otro punto bajo por acá. Van a ver que no hay una indicación precisa, solamente ir levantando y que nos vaya quedando ni muy abierta ni muy cerrado el tejido, sino de forma normal. Bueno, yo sigo levantando puntos bajos. De esta forma y voy a continuar levantando puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma. Ahora, antes de continuar voy a medir de nuevo mi botella para ver si entra bien y ahí me voy a dar cuenta si la cantidad de puntos bajos que puse está bien o me faltan, porque a veces puede ser que con los puntos bajos esto tiende a cerrarse y entonces mi botellita no va a entrar. Entonces yo voy a volver a medir, voy a ver si pasa o no. Van a ver que ahora ya con los puntos bajos se cerró un poquito la bolsita, pero pasa, van a ver que pasa, entonces está bien. Si me cuesta mucho, entonces desarmo y vuelvo a levantar más puntos bajos. Consejito, si me quedo chiquita, cuento cuántos puntos tengo, después desarmo y vuelvo a poner más puntos, pero primero contamos, porque si no contamos puede ser que volvamos a cometer el mismo error. Bueno, van a ver qué pasa. Esto después con el tiempo se va a ir aflojando un poco más esta fila de puntos bajos, así que no hay problema. Si yo lo puedo meter está bien. Van a ver que no cuesta mucho, pero si costara mucho, entonces desarmo. Bueno, pasa y ahora vamos a continuar. Voy a seguir tejiendo más filas de punto bajo. Voy a tejer una cadena y continuamos tejiendo puntos bajos. Este borde va a ser todo en punto bajo. Bueno, voy a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 2 y vamos a continuar tejiendo más filas de puntos bajos. Vamos a tejer las filas de puntos bajos que necesitemos o la cantidad que nos guste. Para ello lo que yo voy a hacer es poner mi botellita y después me voy a fijar hasta dónde quiero que llegue mi bolsita. Si quiero que llegue hasta aquí, tejeré la cantidad de filas que necesite para llegar a este lugar. Es decir, que siempre lo vamos a hacer midiendo nuestra botellita para que después tejamos la cantidad de filas que necesitemos. Bueno, una vez que terminemos de tejer estas filas de puntos bajos, vamos a volver nuevamente. Terminé de hacer el borde, hice un total de 5 filas de puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la correa y la correa va a ser una tira de cadenas, después sobre esa tira de cadenas vamos a trabajar puntos bajos. En este caso la medida de la correa va a depender mucho del uso o de cómo vayamos a usar nuestra bolsita, si la vamos a usar colgada del brazo o si la vamos a usar atravesada por el cuerpo como un morral.
o para colgar la bolsita en otro lugar, entonces va a depender mucho de cómo vayamos a usar la bolsita. En mi caso lo voy a hacer como colgada del brazo. En ese caso voy a hacer 100 cadenas. Después, cuando termine de hacer las 100 cadenas, voy a ver si esa cantidad está bien o si me falta o me sobra. Bueno, entonces ahora directamente, después de haber hecho el borde, continuamos haciendo cadenas. En mi caso voy a hacer 100 cadenas. Así que ahora voy a trabajar las 100 cadenas y cuando termine de hacerlas vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar, hice 100 cadenas. Ahora vamos a unir estas cadenas con este extremo. Para ello lo primero que vamos a hacer es contar la cantidad de puntos bajos que tengamos en el borde. Yo conté los míos y tengo 44 puntos bajos. A esos 44 puntos bajos le vamos a restar 6 puntos, porque 3 puntos van a corresponder a la correa que va a estar de este lado y otros 3 puntos a la correa de este lado. Entonces, yo le resto a la cantidad que ustedes tengan, le restan 6 puntos. Ahora, si queremos una correa con 4 filas de puntos bajos, entonces van a restarle 4 de aquí, 4 de aquí, van a restar 8 puntos a esa cantidad. Bueno, una vez que restamos, entonces 44 menos 6 me queda 38 puntos. Esos 38 puntos los divido por 2, que va a ser un total de 19 puntos bajos. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Este va a ser el punto de cadena y ahora voy a contar 19 puntos bajos. Aquí no cuento porque este corresponde a la cadena. Entonces empiezo a contar desde acá 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son los puntos que van a estar libres y en el siguiente, que sería el 20, ahí voy a introducir la aguja y voy a unir las cadenas para armar la correa. Van a ver que introduje la aguja. Voy a hacer un punto deslizado y de esta forma van a ver que uní un extremo con el otro. Aquí también tienen que fijarse de que la cadena esté derechita y no haya quedado torcida, porque si quedó torcida no vamos a poder tejer la fila de puntos bajos. Bueno, de esa forma van a ver que unimos ambos extremos. Ahora, una vez que hicimos el punto deslizado, en el punto que sigue voy a trabajar un punto deslizado. Hicimos el primero y el segundo punto deslizado. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer sobre las cadenas puntos bajos. Y ahora voy a continuar tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final, es decir, hasta la última cadena que tenga. Terminamos de tejer los puntos bajos sobre las cadenas, van a ver que llegamos hasta la última cadena. Ahora lo que voy a hacer es, sobre el punto bajo del borde voy a trabajar un punto deslizado y voy a volver a realizar otro punto deslizado sobre el punto bajo que sigue. De esta forma. Ahora voy a girar de esta forma el tejido y voy a continuar tejiendo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Directamente comenzamos a tejer puntos bajos. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a trabajar un punto deslizado sobre el punto bajo del borde en este lugar y volvemos a realizar otro punto deslizado sobre el punto bajo que sigue, de esta forma. Giramos ahora el tejido y comenzamos a tejer nuevamente otra fila de puntos bajos. Y así continuamos tejiendo hasta llegar al final de la fila.
Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a trabajar un punto deslizado sobre el punto bajo del borde que sigue, que sería este. En ese lugar voy a hacer un punto deslizado y ahora vamos a cortar la hebra. Voy a estirar y de esta forma van a ver que trabajé mi correa de 3 filas en puntos bajos. Llegamos al final del tutorial, espero que te haya gustado el paso a paso de esta bolsita y si es así, dale un dedito para arriba, también puedes dejarme tus comentarios y nos vemos en el próximo video tutorial.